Antes de comenzar este vídeo, me gustaría presentaros el último libro de la colección Cómo conocer a un narcisista. En él tratamos todo lo relativo a esos síntomas que nos permiten identificarlo, hablamos del origen, hablamos de todas esas cosas, esas peculiaridades que tienen los narcisistas y que permiten distinguir el narcisismo de otros trastornos. Además de este libro, también os recordamos que tenemos La madre narcisista, El contacto cero y La técnica de la piedra gris. Cualquiera de estos libros de esta colección podéis adquirirlos en Amazon al precio de 10 euros o $10 y si los queréis dedicados podéis pedirlos a antoniodevicente24@gmail.com indicándonos el país desde el que nos habláis y podéis pagarlo en el mismo precio sin ningún gasto de envío. Hoy vamos a tratar un asunto de una especial relevancia cuando se trata de hablar de la conducta del narcisista, las formas en que el narcisista te castiga. Ya que las maneras en las que el narcisista te castiga son tan diversas, lo vamos a abordar en 2 capítulos para analizarlo de una forma ordenada y profunda. Estoy seguro de que te vas a quedar asombrada o asombrado de la tremenda imaginación que tiene el narcisista a la hora de hacer daño. Las personas que han tenido contacto cercano con individuos con este trastorno pueden acreditar los padecimientos que esta relación les provoca, ya sea en la pareja, la familia, amistades o en el entorno laboral. Dado el elevado porcentaje de personas que sufren este trastorno en algún grado, mucha gente es objeto de sus diferentes tácticas de castigo. En este artículo de hoy vamos a definir como narcisistas a personas con un estilo de personalidad narcisista o el trastorno narcisista de la personalidad. Los rasgos del narcisista son, de una forma breve y resumida, los siguientes. Son personas que sufren principalmente un cierto complejo de inferioridad que les genera dudas acerca de sus propias capacidades y que tratan de compensar creando una falsa imagen de sí mismos como personas superiores a los demás. Necesitan un permanente refuerzo de esta imagen, por lo que buscan incesantemente alcanzar un cierto estatus que les proporcione admiración, éxito, relevancia social, mientras en la vida íntima tratan de obtener esa compensación a su personalidad mediante el abuso, el dolor y la humillación de las personas que les rodean. Son incapaces de disfrutar con sus logros y experimentan una sensación de vacío permanente que les impulsa cada vez más a obtener compensaciones en forma de reconocimientos ajenos. Esto les arrastra a una espiral en la que cada vez son más dañinos para las personas que les rodean, por lo que a la larga tienden a quedarse solos. Esta conducta también explica por qué necesitan establecer nuevas relaciones de manera constante. Cuando obtienen esta compensación que buscan con sus logros, aunque sea con malas artes, se sienten eufóricos y se muestran grandiosos y arrogantes. Tratan de que todo el mundo se entere de sus éxitos. Esto les lleva a sentirse con derecho sobre los demás y tratan con desprecio a quienes ellos perciben como inferiores como manera de sentirse ellos superiores. Para ello no dudarán en vejar y humillar a quienes tienen a su alrededor, pero la mayoría de las veces lo harán de una forma discreta para que su público objetivo no alcance a comprender su mezquindad. En el caso de los narcisistas con rasgos encubiertos, avergonzados y evitativos, se dan estas mismas conductas pero de una forma menos evidente, es decir, con menos alaraca, ya que no logran compensar sus sentimientos de inferioridad, pero comparten las mismas preocupaciones. Cuando estás próximo a un narcisista, este puede verte como una amenaza para su estatus y por tanto convertirte en un posible objetivo de sus castigos. Esto está causado porque son víctimas de sus propias inseguridades y necesitan controlar sus relaciones. Precisan del sometimiento de todo su entorno para poder sentir que son superiores. Es decir, alimentan su ego con el sufrimiento de aquellos que les rodean
mientras mantienen una imagen de pulcritud y perfección de cara a la galería exterior que les observa. Es por ello que en muchas ocasiones la mayoría de la gente no sabe que está tratando con un narcisista, mientras que su círculo íntimo lo sufre en silencio. A todos nos ha ocurrido en alguna ocasión que hacemos daño a personas que queremos, pero esto ocurre de una forma no intencionada, como resultas de un momento de acaloramiento o también de forma inadvertida. Es normal cuidar de los que amamos y solo accidental e inadvertidamente les podríamos provocar daño. Sin embargo, los narcisistas dañan a los otros deliberadamente para aumentar falsamente su autoestima, tratar de controlar a los otros, dejar en claro esa supuesta situación de superioridad, obtener algún beneficio o simplemente disfrutar con ello. Una de las características generales de los trastornos de la personalidad es que el principal perjudicado por ese trastorno es el propio afectado, excepto en el caso de los narcisistas, en el que los principales dañados por ese trastorno son las personas que más directamente rodean a ese sujeto. Normalmente son sus parejas, familiares, amigos o compañeros de trabajo los que cargan con todos estos daños de ese trastorno, mientras el narcisista disfruta por el daño que provoca. No siempre son calculadores, ya que en ocasiones pueden ser impulsivos, pero son formas de actuar aprendidas y automáticas en sus relaciones. En muchos casos no les importa hacer daño a los demás, ya sea de forma abierta o encubierta con actitudes pasivo-agresivas. Algunos de los motivos por los que los narcisistas castigan a la gente de su entorno son por demostrar su poder, dominio e influencia, vengarse o descargar su rabia narcisista, imponer sus criterios y hacer valer su derecho particular, acabar con amenazas potenciales o reales o vencer a la competencia, provocar miedo en quienes les rodean e incluso obtener placer por ello. Los narcisistas pueden aprender numerosas tácticas de castigo a lo largo de su vida, eficaces para lograr todo aquello que se proponen. A pesar de que tienden a estar desconectados de deseos y necesidades ajenas, suelen ser buenos observadores y saben qué botón apretar para castigar o provocar una reacción deseada. Vamos a analizar a continuación cada una de estas maneras de castigo que emplea el narcisista para consolidar su posición dominante y obtener todo el combustible narcisista que precisan. En primer lugar, utilizan la devaluación. El narcisista tiende a la devaluación directa o encubierta y sutil en sus entornos. Encuentra un reequilibrio de su autoestima porque cuando devalúan a alguien se sienten superiores. Es frecuente para el narcisista provocar el desprecio y la humillación manifiesta, machacando y hundiendo a sus víctimas con sus palabras. También de manera más encubierta, con una actitud juiciosa, una crítica elevada, la displicencia o el uso del sarcasmo. Pueden humillar en público o incluso animar a otros, como familiares o amigos, a que lo hagan. La devaluación puede ser también un método de castigo cuando alguien les ha herido y sienten rencor, sea real o percibido. Esto se debe a que cuando disminuye su autoestima, aparecen intensos sentimientos de inferioridad, vergüenza, humillación y rechazo. Otra emoción muy frecuente es una envidia tóxica hacia aquellos con los que se comparan y que disponen de aquello que ellos desean. Cuando los demás son un espejo de lo que carecen, suelen defender su herida emocional mediante una devaluación corrosiva. En segundo lugar, el castigo como coacción. A los narcisistas les gusta coaccionar a los demás para proteger la frágil imagen fabricada que mantiene su valoración y su autoestima. Justifican continuamente su abandono y su abuso de los demás y recurren a la coacción para exigir la cooperación y sometimiento de aquellos que violan sus reglas y demandas. La coacción es frecuente en las dinámicas familiares,
donde se exige una lealtad a las normas de la familia y al mantenimiento de una imagen perfecta respecto al exterior, a pesar de todos los sufrimientos y humillaciones que padecen. Los narcisistas utilizan diferentes tácticas coercitivas para obtener su conformidad o lograr aquello que desean. Estas son la amenaza directa o encubierta, comunicando consecuencias si no cooperan con los mandatos que ellos imponen. El abandono, por ejemplo, es una amenaza frecuentemente utilizada en la pareja. La limitación de la autonomía de la víctima, por ejemplo, promoviendo el aislamiento, restringiendo el contacto con amigos y familiares externos u otro tipo de conexiones sociales. Pueden criticar a personas del entorno o hablar mal de la persona para aislar activamente del contacto social. En casos de familias y parejas, pueden llegar a restringir la libertad física o limitar los recursos financieros. La retirada de la consideración y el afecto. Castigar haciendo que los demás se sientan inútiles, no queridos e invisibles. Niegan la atención deliberadamente, así como el afecto o el apoyo emocional. Por ejemplo, pueden ignorar o tener olvidos sobre eventos importantes para la víctima. En pareja es frecuente negarse a tener sexo o evitarlo. La limitación de la capacidad de decisión de la víctima. Desestabilizar el sentido de sí mismo, la realidad y la visión del mundo de la víctima. Lo logran mediante el cuestionamiento persistente y el juicio negativo reiterado. El victimismo. Es frecuente tomar un rol de víctima para inocular la culpabilidad o la lástima en la víctima de la que desean su sometimiento. También para recibir apoyo del entorno familiar o social. Es frecuente que se victimice acusando a otros por comportamientos que ellos mismos han provocado. Hasta aquí esta primera parte de los daños que el narcisista puede causarte. Para no hacer demasiada larga la exposición, terminaremos este tema con un segundo vídeo. Te animo a que lo veas porque queda la parte más interesante de este complejo pero a la vez doloroso tema. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.